los viejos burdeles de Yokohama. Acá uno pone la plata, 100 yenes, 5 minutos de ducha. La ciudad de Yokohama, del lado este tenemos de norte a sur una de las zonas más turísticas de todo el país, una zona de departamentos de lujo, el barrio chino más grande del país y una zona de compras de lujo. Y un estadio de fútbol muy importante. Y cambio, del lado oeste, que lo separa de las vías, del norte a sur tenemos la zona de tabernas sucias, la zona de burdeles y la zona de homeless. Yo soy Naka, esto es Japatonic Light y hoy vamos a recorrer el barrio que más dividido está socialmente por vías de tren. Luego de Tokio, la ciudad más poblada de todas es la ciudad de Yokohama, que también es una de las ciudades más grandes de lo que es Japón. Yokohama es parte de Kanagawa, pero si hay algo que representa a Yokohama es el puerto, este lugar donde estamos, Minato Mirai, que sería Puerto Futuro. Se lo llama así porque en los años 90 se hizo una inversión de dinero muy grande poniendo shoppings, parque de atracciones, y una de las inversiones más grandes de todas fue el Landmark Tower, el edificio más alto de Japón con 75 plantas y en su tiempo tuvo el ascensor más rápido del mundo. Así que por un lado tenemos una de las ciudades más pobladas, más populares y más turísticas de Japón. Y del lado oeste, esto, un ambiente completamente diferente. No pasa de ser un barrio común y corriente, no tiene nada de malo, pero hay un contraste muy diferente de lo que acabamos de ver recién, que es a 2 minutos caminando a estos callejones que, bueno, ya se los ven un poco más rústicos. Calle de bar, más calle de bar, más calle de bar y cuarta punta de calle de bar. Esto es como básicamente el Kabukicho de Yokohama. O sea, es la zona donde está el ocio nocturno, que está lleno de bares, de zonas de host club, hostess club. La zona roja, bueno, está un poquito más para el fondo. Pero básicamente lo que espeja a Minato Mirai es esto, del otro lado de las vías. Y como no, también junto a las zonas de bares vamos a tener zonas de hoteles. Los hoteles por acá, los hoteles por allá, los hoteles para todos lados. Lado este, otra vez, pasando Minato Mirai, pegadito tenemos la zona de Kannai, que es la siguiente estación de tren, que está ahí nomás, pegadísimo, que acá se caracteriza por tener muchos oficinas de las bien posicionadas, digamos, de empresas relativamente importantes de Yokohama, muchas tiendas de buen nivel y algunos departamentos para gente bien posicionada. Acá, digamos, comprar un departamento por este barrio te sale $500,000 por lo menos, en su gran mayoría. Y obviamente hablamos de $500,000 para arriba. Y oficialmente ya estamos entrando en la zona de los prostíbulos, que curiosamente es una cosa que siempre, en las zonas donde hay muchos prostíbulos, cerca siempre hay zonas de homeless. Siempre hay, es como que ya cuando hay muchos prostíbulos en el barrio, como que ya baja la categoría del barrio en muchos sentidos. O sea, acá veo que hay muchos indigentes parando en la plaza. Y claro, como muchos barrios bajos, no puede faltar el cine no porno. Son muy pocos, y es más, hay algo que me olvidaba, es que en esta zona de Yokohama era muy común lo que es la prostitución homosexual. Es algo que había muchísimo, que bueno, en general todo lo que es oscuro de Yokohama bajó mucho los niveles en los últimos años, en las últimas décadas, igual que Shinjuku. Pero claro, acá hay, por ejemplo, cine gay, que hasta donde yo sé que es el único que conozco, es el único que vi hasta ahora, pero claro, porque ya era popular ese estilo, digamos, en la zona. Y bueno, apenas cruzando la calle tenemos el Rokuza, que es un muy famoso strip club. Ahora,
el mismo nombre está en Asakusa, pero bueno, el de Asakusa es mucho más famoso. Incluso ahí van hoy en día actrices no por muy famosas a dar shows. Lo que sí, los strip clubs de acá no son como pole dance con dándole billetes a las chicas, sino que es más bien como un show de teatro con completo desnudos. Y acá ya también empezamos con la zona de prostíbulos, que esto por ejemplo es un Soapland y los 50 minutos cuesta 10.000 yenes, o sea son unos, hoy en día para la fecha que sale el video, unos 70-80 dólares. Es uno de los Soapland más baratos que podrías encontrar. Yo me fijé en las reviews de este lugar, es muy gracioso porque dicen que son todas gordas, pasadas de edad, que con mala actitud, mala personalidad, que a veces tienen olor a... Un comentado, por ejemplo, que decía que la chica tenía mucho olor a pollo frito. Que hablando de... ahora que me acuerdo, estoy haciendo un video en Hinode-cho, pero me estoy olvidando de que tengo como contacto lo que fue uno de los reyes de Hinode-cho, Francisco, el tío Japan Geek, del canal Japan Geek. Y él trabajó mucho en esta zona hace como 20 años atrás. Le voy a preguntar que me mande un audio más o menos de lo que recuerda, de lo que pueda contar de lo que es este barrio. ¡Opa! Este callejón es muy curioso, me hace sentir como que estoy en China. No, y además el cartel dice Soapland gigante. ¡Oh! Mira, esos creo que son... ¡Wow! ¿Qué es eso? Son mini snacks, mini locales, mira, es como el Golden Gate, pero la versión Yokohama. Bueno, le voy a mandar un audio a Francisco para preguntarle qué onda. Hinode-cho. ¿Qué haces, Pancho? ¿Todo bien? Che, estoy haciendo un video sobre Yokohama. Y me acordé de vos por lo que es la zona de Hinode-cho. Decime un resumen más o menos de lo que te acordás de lo que es este barrio, para contarle al público. Un abrazo. Hola Naka, ¿qué tal? Mira, esta parte de Yokohama tiene historias que han llenado cientos de páginas de periódicos y tabloides locales, de peleas, de enfrentamientos entre mafias, delincuentes. La parte de Hinode-cho es donde estaban todas las casitas donde trabajaban chicas que vendían sus servicios sexuales. Y la parte de Fukutomi-cho era donde estaban los hostess club, que era un poquito más limpio, y también estaban los casinos clandestinos, muchos casinos clandestinos ahí. Cada parte, cada sección, cada distrito de Hinode-cho y Fukutomi-cho estaba supervisado por diferentes grupos. Todos igual le daban cuentas a la familia principal, pero cada grupo tenía pues su zona de control y siempre estaban en enfrentamientos. Sobre todo en las noches. Habían discotecas que abrían después de las 5, después de las 6 de la mañana en Hinode-cho, donde llegaba gente de todas las nacionalidades, pero todos con un prontuario bastante largo. Venían pues gente que se dedicaba a robar coches, gente pues que vendía sustancias ilícitas, y las chicas que trabajaban ahí también en Hinode-cho, en las casitas. Entonces era un lugar donde se concentraba un alto grupo de criminalidad y donde la policía estaba muy pendiente. Y en Fukutomi-cho estaban los altos mandos de las mafias, de los grupos locales que iban a los hostess club de japonesas, de extranjeras, de coreanas también había muchos. Y ahí dentro de esos establecimientos pasaban muchos problemas. Incluso hay noticias donde había balaceras, acuchillamientos en algunos edificios muy conocidos. Y bueno, pues esa era la historia un poco de esa ciudad, esa parte de Yokohama, ¿no? Mirá lo que es esto. Esto de noche debe ser una locura. Me encanta porque es tal cual el Golden Gate. O sea, pero versión Yokohama. O sea, por lo que veo son todas bares en el que entran 4 o 5 personas. Sí, mira, 3 asientos ahí y allá otros 6 personas entran en ese bar. Y todos uno al lado del otro.
Pero estos ambientes la verdad que son muy copados, a mí me gusta muchísimo. Ahora caigo, ya sé dónde estamos. Este es el lugar donde estaban los viejos burdeles de Yokohama. Acá es donde antes, de la misma forma que en Osaka, que estaban los burdeles en el que eran una puerta al lado de la otra y en cada puerta había una chica exhibida para ofrecer servicios y claro, todo eso, lo que era prostitución, lo sacaron y ahora son barcitos. Pero sí, este es el lugar donde estaba eso. Mirá, no, tardé en darme cuenta. Igual sé que no es solamente este sector, como que este sector es popular por eso, pero habían otros callejones donde también se podía encontrar bares chiquitos, entradas y, bueno, hoy en día bar, entrada, pero que antes eran burdeles. Bueno, en la calle esta hay Soupland grande. Acá hay este Soupland que tiene un cartel gigante. Creo que nunca vi un Soupland que diga tan grande en una esquina, así tan imponente, que diga Soupland. Que son, o sea, son los burdeles donde se va a hacer la que sea. 40 minutos, 11.500 yenes. Otra cosa que estoy notando de esto es que primero los edificios son muy viejos. Se nota que son, o sea, edificios de los años 60, 70. Era bastante típico estos tipos de diseños de edificios. Y otra es que veo muchos restaurantes de estilo extranjeros, ¿no? Comida vietnamita, italiana, china, Taiwán. O sea, veo que es una zona de muchos que trabajan, bueno, muchos inmigrantes por lo que veo. Muy interesante este callejón, ¿eh? Y lleno de prostíbulos. O sea, por allá está lleno, allá está lleno esto. O sea, esto es mucho más de lo que puedo ver en cualquier barrio de Tokio. Bueno que está. Y estos fideos coreanos que siempre lo vi en series coreanas, que siempre lo quise probar, con esta salsa bien oscura. Está muy bueno esto. Del lado este tenemos el Yokohama Stadium, enfrente de un parque hermoso con estanque que tiene hasta tortugas y todo. Y de aquel lado, apenas ahí, ya cruzando la calle, tenemos el Chinatown. Lado este tenemos el barrio chino, uno de los barrios chinos más grandes de Asia y, bueno, por lo menos el más grande de Japón. Y es un barrio que la verdad a mí me gusta muchísimo porque hay montones de lugares para comer. Ante todo es uno de los lugares donde más puedes encontrar comida tipo callejera, o sea, comprar algo para picar acá, algo para picar allá. Y la verdad que tiene un atractivo muy especial que, bueno, es el atractivo de cultura china, ¿no? Todo lo que son las lámparas, las luces, todo eso. Acá se puede encontrar un montón de especias de cocina. Los restaurantes, eso sí, los restaurantes parecen todos una reproducción y un calco del otro. Todos tienen, digamos, el menú tenedor libre, que vos podés pedir a la carta todo lo que quieras por un precio bastante barato. La comida no está nada mal, pero son todos un calco. Como que no encontrás la diferencia entre un restaurante y el otro. Aún así, es muy rico comer por acá. Traigo mucha gente siempre de guiados para este lado. Nise. Ay, además. Estos son los yorompo. Y esto es muy importante saber cómo comerlos antes de comerlos por primera vez. Estos tienen jugo adentro, mucha sopa. Y es muy caliente. Esto te quemas. Por lo tanto, la forma de comerlo, bueno, le puedes echar un poquito de vinagre negra para dar un poquito de sabor. Y esto, cuando uno lo mastica, tiene que chuparlos.
No, no está, por suerte no estaba tan caliente. Uno es relleno de carne de cerdo y el otro con mariscos. Está excelente, me encanta. Lo que nunca hay que hacer es masticar directo y así nomás, porque puff, salpicas para todos lados. Es masticar y chupar al mismo tiempo. Hay gente que se caga quemando con esto. Que no solamente está el barrio chino. Acá, caminando a unos 200 metros para el lado del mar, tenemos un parque muy lindo, muy grande. Y al fondo del parque se encuentra el Gundam gigante de tamaño real que se mueve. Así que tenemos una zona turística, después otra zona turística de barrio chino y una atracción turística grande como el Gundam, para que tengas. Y volviendo para el lado este, tenemos una zona comercial normal, una peatonal con lo típico, lugar de cadenas de comidas, supermercados, tiendas para comprar, shopping, un Don Quijote, lo normal. Pero ni sí, acá, ya en la misma peatonal, moviéndonos media cuadra para adentro y ya empieza la zona de prostíbulos otra vez. Y vaya que hay, ¿eh? Estos son de los locales donde te enseñan a dónde puedes ir, qué es lo que buscas. Mira, esto dice simplemente 18, para mayores de 18. No tienen ninguna publicidad de otro tipo. Casa rosa. Pero ¿saben lo que es lo que más puede llamar la atención de esta zona? Es que podemos encontrar burdeles en medio de una avenida. ¿Saben que es algo realmente muy raro? Porque yo nunca vi burdeles en una avenida grande, o sea, y más de uno. O sea, claro que entrando a los callejones hay más, pero fíjense el tamaño de lo que es esta avenida, que enfrente hay un shopping supermercado, o sea, pasan colectivos, mucho tráfico. O sea, en sí, cuando he visto, siempre son por ahí avenidas no muy grandes, digamos, pero en una avenida tan grande que haya burdeles, la verdad que es algo que me sorprende muchísimo. Obviamente, a los callejones, Infinity Bar Zone, ese lugar que así, que bien discreto, que no se sabe nada, es un happening bar. Bueno, yo ya he hecho un video completo de lo que son los happening bar, que bueno, son lugares para tener encuentros casuales. Carteles grandotes. Esto es un Imekura, por ejemplo, que es... bueno, también he hecho ya el video de los tipos de servicios sensuales que hay. Y estos son de, bueno, temáticos de chicas de escuela. Mira, acá tenés uno que se llama Rush Hour Station y este es uno que también que simula que estás viajando en el tren lleno. O sea, nosotros estábamos yendo por la peatonal donde están todos los que son negocios comunes y corrientes. De un lado hay burdeles y del otro también hay burdeles. Una cosa que están por todos lados rodeando. Solo que bueno, de este lado veo que no hay tanto, ¿no? Acá se ve, está este local grande y allá, bueno, por allá se ve un cartel por ahí. No está tan lleno por esta zona. Pero hay a dos manos. Y acá es el otro lugar que yo tengo entendido que es tal cual como lo era antes en Osaka. Y además, esto me hace recordar demasiado Osaka, porque son las mismas puertas. Claro que en Osaka, como actualmente hay servicios de mujeres, es imposible grabar, pero eran exactamente igual. Eran puertitas así chiquitas, pero dobles, y adentro servicios de chicas. Que bueno, hoy en día limpiaron todo eso y ahora hay nada, locales de lo que sea. Veo que es una barbería, bar, nada, locales comunes y corrientes. Y esto ya es la zona de Kogane-cho. Y del barrio chino, apenas cruzando un puente, nos vamos a encontrar con Motomachi, que es la calle comercial más lujosa de las que podemos encontrar en Yokohama. Que Motomachi es la calle más lujosa, podría decirse, de lo que es la ciudad de Yokohama, por lo menos en la que tiene
ambiente más lujoso, más bonito. Ya, o sea, como que caminando por estas calles medio que te das cuenta. Tampoco es que sea como un Ginza, ¿no? No llega tal vez a ese nivel, pero por lo menos la ambientación de la zona y está bastante cheto. Ya la zona tiene música de jazz para ambientar callejón comercial. Después como que está en paralelo, tenemos callejón que sigue siendo comercial, lo que le da un ambiente un poquitito europeo. Comida estilo italiano tal vez. Ah, bueno, esto pensé que era un restaurante francés, pero no, era una peluquería. El restaurante italiano. O sea, la calle en sí tiene ya otro diseño, ¿no? El asfalto, no es asfalto común. Muchas joyerías y además algo que tiene este barrio que pocos barrios tienen son banquitos para sentarte en la calle. Porque sí, en Japón no hay lugares para sentarse en vía pública. Pensé que era una joyería, pero era una pastelería. No, pero la cantidad de joyerías que hay en este barrio es increíble. Joyería por acá, por allá, por allá. En los callejones internos también. Bueno, eso pensé también que era una joyería, pero eran chocolates. Por un lado, acá venimos de Motomachi. Este puente que cruza este río, los puentes de la autopista, ahí estación de tren. Y ya para aquel lado se nos divide a una zona completamente diferente a la que acabamos de ver. Y finalmente, obviamente, del lado este tenemos Kotobukicho, que es la zona en la que, bueno, los japoneses lo llaman el Doya-gai. Bueno, los que ya son viejos seguidores del canal saben que Doya es lo que se le dice a los hospedajes de los más baratos que existen, que son los que son básicamente un cubículo y se suele hospedar, digamos, los homeless o los que están por ser homeless. Y esto, bueno, sí, exactamente. Esta es una zona donde está lleno de ese tipo de hospedajes y donde está lleno de ese tipo de hospedajes encontramos indigentes por la zona. Uf, mira, las expendedoras con alcohol. Wow, me hace recordar de nuevo a Osaka. Se nota que es como de barrio bajo el hecho de que no haya combinis, pero sí hay expendedoras de bebidas alcohólicas. Faltan las expendedoras de periódicos nomás. Está lindo. En sí estos callejones a mí me encantan, tienen mucho encanto, es como que te relajan la cabeza, porque o sea, inseguridad no vas a tener, eso es obvio, pero te relaja porque es un ambiente tan informal, digamos, y nada, soy muy fan de este tipo de callejones. Hay un señor tirado en el piso, bueno, ya como que te da a entender que como el ambiente de vagabundos, ¿no? El señor que está ahí tirado en el piso, seguramente borracho y al mismo tiempo tal vez enfermo. Bueno, acá encontramos los que son los coin showers. Esto es, por ejemplo, es la primera vez que veo uno de estos, que es un lugar en el que pagas por la ducha. Jabón y shampoo por 100 yenes, toalla por 100 yenes, debe ser una toalla descartable. Y acá las duchas. ¡Wow! Acá uno pone la plata, 100 yenes, 5 minutos de ducha. Otra cosa es que veo que es muy recurrente en este barrio, es que hay muchísimo de lo que es coin laundries, o sea, bueno, los coin laundry que son las lavanderías. Ah, y estos son los lugares que son acabo de ver, no voy a entrar, pero estos son de esos lugares de apuestas ilegales, que, o sea, están mostrando lo que es por televisión, lo que son carreras de lanchas, de caballos y todo eso, y claro, la gente apuesta ahí. Es muy gracioso. ¡Hi! 撮影やってんの。撮影やってます。これいい男だべ。金がねえけど。あ、そう、金がないんだ。うん。ただ生きてるだけだ。そうですか。これ飯食って。これ飯ですか？飯食わないと死んじゃうんだ。そうだよね。今お仕事されてるんですか？生活保護。
明後日もらえるから。あそれからそこ。あ、でもそれかそこあれば仕まずいいよ。事やってたよ、私、昔。若い頃。そうだよね。もう終わりだよね。もうね、もう人間を仕事がないってことは終わり。もう終わりだよな。またね。はい、気をつけ。Pero sí, el ambiente acá cambia muchísimo. Este es el centro de empleo, o sea que estamos dentro de lo que es la zona de centro comunitario. Lo de enfrente es el centro comunitario del barrio. Así que sí, eso hace que se concentre más aún lo que son las personas sin hogar. Y es por eso que bueno, en esta plaza se juntan a ver si hay alguna changa o si sale algo de comida para ellos. Pero bueno, hablando de lo que estaba diciendo, que lo único que faltaba era las expendedoras de periódicos. A falta de combinis, hay expendedoras de alcohol y expendedoras de periódicos. Es que claro, me imagino que la gente, los homeless, a veces por ahí si tienen alguna moneda, por ahí dicen, bueno, tengo ganas de entretenerme con algo, compran el periódico y bueno, tienen para leer un rato, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una guardería? No, era un centro comunitario. ¿Qué son estos lugares? O sea, ¿centros comunitarios serán? Bueno, esto es un doya seguro, que acá seguramente cobran muy barato para el hospedaje. Los doyas, cuando son dentro todo decentes, cuestan 1.700 yenes la noche, que es algo de cerca de $12 por ahí, pero en sí no es algo que diga, uy, qué barato que es hospedarse en un doya. Hay algunos que, si no entendí mal, puede que cueste 500 yenes la noche, aunque no puedo asegurar ese precio, pero esos lugares que básicamente que no tienen cartel, que no tienen lista de precios ni nada y se los ve bastante feos, y esos seguramente sean de los más baratos. Pero eso sí, no está tan sucio como Osaka, eso sí. Que bueno, que si están viendo este video y no vieron el video de Osaka, no sé qué están esperando porque es uno de los videos más exitosos del canal. La verdad que es otro Japón. Este sí que es el Japón que Japón no quiere mostrar. El que nadie te enseña. O sea, a mí me gusta mucho mostrar este tipo de ambientes, ¿no? Porque te pone un poco los pies en la tierra, para que la gente vea que, bueno, Japón es como cualquier otro país, en muchos sentidos, que siempre hay cosas para desmentir, cosas buenas, cosas malas, pero siempre hay cosas para desmentir y, bueno, y mostrar una faceta un poco más realista. Muchas personas me han dicho que muestro el lado real de Japón. No es que haya un lado real o falso. Todos los lados son reales. Solo que hay que ver cuál realidad se puede mostrar. Pero bueno, eso fue todo, amigos. Un saludo a vos, a tus mascotas, a tu familia y al forro de tu vecino. Chau.